Juan José Millás es un escritor español contemporáneo, quien atribuye su afición a la literatura cuando de niño leyó en la enciclopedia Espasa el artículo Muerte. Premiado periodista y escritor, nos regala hoy algunos de sus anticuentos, pequeños juegos donde la vida se revela con varias máscaras. Ánimo. Tomo notas indistintamente con un bolígrafo o con un lápiz colocados junto al ordenador sobre un cuaderno escolar de rayas. Al lápiz hay que sacarle punta de vez en cuando, lo que constituye una actividad artesanal que sirve también para la reflexión. Pero la diferencia más notable entre él y el bolígrafo es su modo de perecer. El bolígrafo no cambia de apariencia ni siquiera cuando se encuentra en las últimas, y deja un cadáver tan curioso que nadie diría que está muerto si no fuera porque no pinta nada ya, aunque resucite a veces de improviso y trace un par de líneas, incluso un párrafo, antes de volver a expirar. La gente se resiste a desprenderse de los bolígrafos vacíos porque continúan como nuevos. Solo se consumen por dentro, en fin, y siempre se acaban a traición como el butano. El lápiz, en cambio, agoniza por dentro y por fuera a la vez, y deja un cadáver mínimo, un detrito del que uno se deshace sin ningún sentimiento de culpa, punto y aparte. La naturaleza presenta casos semejantes al del bolígrafo. Ahí está el caracol, que envejece sin una sola arruga exterior, sin un fruncido. Y no hay que sacarle punta cada poco. Él mismo, mientras vive, asoma los cuernos al sol, caracol quiscol, y una vez muerto, si te encuentras la concha en un tiesto o en el agujero de un árbol, la guardas en el bolsillo y al llegar a casa la colocas junto a los bolígrafos difuntos. Tenemos una pasión curiosa por la cáscara, de ahí la afición a las cajas, sobre todo a las cajas fuertes. Hay personas que coleccionan pastilleros vacíos, que viene a ser lo mismo que guardar bolígrafos sin tinta, con los que solo se pueden escribir poemas inexistentes que muchas veces son los mejores. Pese a todo, tal vez sea más digna la actitud existencial del lápiz que la del bolígrafo, la de la babosa que la del caracol, aunque no dejen cáscara para los arqueólogos. Conviene sacarse punta cada mañana, pese al espanto de ver cómo se agota uno. Lo complicado de sacarse punta es saber cuánto te tienes que afilar para escribir lo suficientemente claro sin romperte antes de que hayas acabado la novela o la vida. Pero eso constituye un ejercicio de conciencia y quizá de conciencia bastante saludable. ¡Ánimo! La piedra de Sísifo. Cuando todos los bancos se hayan fusionado y no haya más que un banco, cuando todos los hipermercados sean un solo hipermercado verdadero, cuando el mundo haya devenido al fin en una gran superficie con un solo periódico y un solo estado y un acontecimiento único, ya decidiremos cuál más tarde, necesitaremos también un idioma universal. Y ahí es donde aparece el Esperanto, mal llamado inglés por las escuelas de idiomas que te lo enseñan en 10 meses. En 10 meses solo se aprende el Esperanto, que es una lengua construida pieza a pieza como el motor de un coche. Pero no nos pongamos exigentes. Cuando todas las academias de la lengua se fundan entre sí, y no haya más que una, como debe ser, ya decidirá su único académico si lo que hablamos es inglés o Esperanto. Lo importante no es el nombre de las cosas, sino que solo haya una de cada, es decir, un pensamiento único y una neurona única, para que no nos demos cuenta de que los que se fusionan por la tarde, acaparando todo el alfabeto para las empresas resultantes, BBVA, pongamos por caso, son los mismos que dan vivas por la mañana a la competencia y al libre comercio. ¿En qué quedamos? En todo caso, lo mejor vendrá después de todo esto. Y es que una vez que tengamos un idioma universal, un Esperanto, llamémosle inglés si ustedes quieren, lo lógico es que nos pongamos a construir una torre única, una torre que llegue hasta el cielo para ser como Dios, a quien también le salió su propio proceso de fusiones. Acuérdense, si no, de la cantidad de dioses que había en Grecia y en Roma, y de lo mal que acabaron llevándose unos con otros, hasta que decidieron fusionarse, en fin, abaratando costes, y creando sinergias y generando economías de escala. Pues bien, empezaremos la torre única,
la Torre de Babel, y Dios nos confundirá de nuevo con la invención de los idiomas, y nos dispersaremos una vez más y empezaremos de nuevo la cultura. La cosa es dar vueltas, como Sísifo en su piedra. Lo que hay que procurar es que haya una sola piedra sobre la que edificar la nueva iglesia. ¡Viva el eterno retorno! El horizonte como droga. Continuamos buscando galaxias fuera y genes adentro. Como los extremos se tocan, llegará un momento en que al asomarnos a un gen, veamos una galaxia y viceversa. La realidad, no lo digo yo, lo dicen los científicos, tiene forma de gusano enroscado. Si consigues llegar a la boca y salir de ella, te metes sin darte cuenta en el culo y vuelves a empezar. La frontera entre el mapa genético y el cósmico es más delgada que una cuchilla de afeitar, aunque tan cortante como ella. Si limamos los bordes, veremos finalmente que entre un elefante y una hormiga no hay diferencias sustanciales, ni siquiera de tamaño. Al fondo del pasillo o de la realidad no hay otra cosa que un espejo que nos multiplica. Lo que pasa es que es preciso aparentar que todo esto tiene sentido porque, en caso contrario, caeremos en las drogas, que atacan el azogue neuronal y craquelan la imagen espectral de la cornucopia. Dicen los expertos que está aumentando peligrosamente el consumo de éxtasis, crack y alcohol. Por algo será, pensamos nosotros, y resulta que sí, que es por la falta de horizontes. O sea, que la gente mira a derecha e izquierda y no ve más que espejos que le cierran el paso. Así que se da a las drogas con la esperanza de encontrar una grieta por la que asomarse al otro lado. Al otro lado hay más espejos, seguro. Lo mismo que detrás de un gen se esconde una galaxia, pero entre tanto se va matando el tiempo. El consumo de drogas, pues, no lo van a arreglar las actuaciones policiales, ni farmacéuticas, sino la imaginación política. Cambien ustedes alcohol por horizontes. No hay mejor alucinógeno que un buen confín, a oriente o a poniente, a norte o a sur. Pero es que ahora ves lo mismo por todas partes. Hasta el presidente de China, del que esperábamos alguna novedad por venir de un país tan lejos, dice sobre el mercado las mismas cosas que los nuestros. En cuanto a los derechos humanos, calla también lo que se silencia aquí. Con este panorama tan estrecho, no es raro que a uno le den ganas de atravesar la luna del armario, aunque sepa de antemano que el panorama en el lado de allá es idéntico. Por lo menos estará invertido, lo que ya es una novedad para ir tirando. Ejercicios de retórica. Vaya usted a la cocina de su casa, reúna un paquete de arroz, otro de harina, una bolsa de sal, una tarrina de mantequilla y una botella de leche. Observe durante un rato el conjunto y considere que ese torpe aliño alimentario sería un tesoro ahora mismo en Rusia, por ejemplo. Pero si a usted le da pereza reunir tantas cosas, abrir tantos armarios, ir de aquí para allá, tome de la nevera una botella de agua mineral e imagine la riqueza que su posesión significaría en algunos lugares de África. Resulta fácil pensarlo, pero comprenderlo es más arduo. Digamos la verdad. No hay manera de entenderlo, del mismo modo que no se puede concebir que las 225 personas más ricas del mundo posean tanta riqueza como el 47% del resto de la humanidad. Busque usted otro modo de expresarlo si tiene la suerte de saber matemáticas. Llegará en cualquier caso a la conclusión de que, se mire por donde se mire, el asunto es más bien salvaje. Tanto prevenirnos en la escuela de la ley de la selva, y no era más que esto, que unos pocos vivan muy bien, a costa de muchísimos que la pasan fatal. Lo toleramos porque no lo comprendemos. ¿Cómo explicar sino que haya policías que por un sueldo modesto defienden un orden semejante? Y cuando hablo de policías me refiero también a los jueces y a los alcaldes y a los coroneles y a los peritos industriales, por no mencionar a los creativos de publicidad y a los poetas de la experiencia. No se amontonen, también me incluyo yo.
Si un servidor hubiera entendido de verdad lo que significa reunir sin esfuerzo sobre la encimera en cuestión de segundos la riqueza mencionada al principio de este artículo, ya habría saltado por la ventana o me habría metido en la boca el tubo de gas. Pero aquí estoy, ya ven, haciendo ejercicios de retórica con el arroz y la sal, la mantequilla y el aceite que no tienen en Rusia. Decía mi madre que con las cosas de comer no se juega, pero estaba equivocada la pobre, como en tantas otras cosas. Si con algo hemos acabado jugando, es con las cosas de comer. El mundo es un palé, o un monopollo, o quizá un monopalé. Lo mejor para ganar es no entender sus reglas. El mundo va bien. La muerte a plazos. Una mujer estuvo muerta en su piso durante 3 años sin que nadie se diera cuenta, ya que su banco continuó pagando los recibos de la comunidad, de la luz y quizá las letras del televisor o de la lavadora. En otras palabras, que al cadáver le funcionaban las constantes vitales. Antes te daba un shock hepático, pongamos por caso, y te quedabas en el sitio. Se podía vivir sin otros órganos, pero sin hígado no podías ir ni a la esquina. Ahora, hasta que no entre en crisis la cuenta corriente, no das electroencefalograma plano. Es como un riñón a distancia que te tiene enganchado a la realidad con la eficacia de un respirador. Quienes creen en ella vivirán aunque estén muertos. Para los fallecidos, tiene que ser incómodo continuar ligados a la existencia a través de la sucursal bancaria, aunque conozcan mucho al director y sean amigos de la cajera. Llega un punto en que lo que a uno le apetece es descansar y dejar en fin de bombear sangre o dinero al cuerpo místico. Estremece esta inercia económica, este último y prolongado estertor de la cuenta corriente empeñada en liquidar las cuotas del microondas o del entierro a plazos. Una de las ventajas de morirse es que puedes decir, ahí os quedáis con toda tranquilidad. Solo faltaba que nos tuviéramos que ir al otro mundo con las preocupaciones de este. Que si el grifo de la cocina gotea, que si el niño tose, que si la televisión hace rayas, todo eso se va al carajo, con perdón, cuando uno la palma. ¿Por qué, pues, tienen que continuar palpitando la supercartilla del Santander o el libretón del BBVA como un corazón delator? Pues porque se han convertido, pese a quien pese, en una función vital. O sea, que si no tienes movimientos bancarios, estás muerto, aunque te encuentres bien. De hecho, el caso contrario al de la señora de la noticia es el de un individuo que se quedó en paro a los 50 y tras consumir sus ahorros con la minuciosidad con la que un cuerpo en huelga de hambre agota las grasas acumuladas en el panículo adiposo, fueron las autoridades y lo sacaron de su casa sin dirigirle la palabra como a un difunto. «¡Pero si estoy vivo!», gritaba él. Y en cierta medida lo estaba. Sus riñones drenaban bien, su estómago aullaba de hambre 3 veces al día, su sangre repartía el oxígeno por todas las células del cuerpo. Pero la cuenta corriente, esa vesícula infame, había dejado de bombear dinero al torrente social. Se trataba de un zombi, en fin, del que hasta sus vecinos rehuían por miedo al contagio. Así que no es fácil distinguir a los muertos de los vivos. Estamos todos muy mezcladitos. A veces vas en el autobús o en el metro, observas los rostros de la gente y no es fácil adivinar que esa señora de ojos chispeantes, por ejemplo, acaba de sufrir un infarto bancario y está más muerta que viva, aunque continúe yendo de un lado a otro por la inercia de ir de aquí para allá. Mientras que ese vecino, del que no tenemos ninguna noticia desde hace más de 3 años, se encuentra completamente fallecido en su bañera, aunque nos engañen sus parpadeos bancarios. Creo recordar que hace un par de años, también en Madrid, falleció una señora asomada a la ventana y estuvo varios días así, observando la calle con su mirada vacía de opinión hasta que a alguien le pareció raro que no cambiara de postura. El movimiento, como vemos, es muy importante para saber si alguien ha muerto o no. Y la señora, a la que nos venimos refiriendo desde el principio, tenía muchos movimientos bancarios. La antigua enciclopedia Espasa, en su artículo Muerte, explicaba que para asegurarse de que alguien había fallecido, convenía aplicarle un espejo a los labios o una cerilla encendida al dedo gordo del pie. Si se empañaba el espejo o el dedo reventaba después de haberse hinchado como un globo, es que el cadáver estaba vivo.
En la actualidad habría que aplicar el espejito o la cerilla a la cuenta corriente. Es más, hoy día una buena autopsia no debería conformarse con el análisis de las vísceras, sino que debería hurgar en la situación patrimonial del muerto, en el caso de que la situación patrimonial no sea directamente una vejiga. Por todo ello, lo ideal es que la muerte clínica y la económica coincidan en el tiempo, incluso en el espacio. Lo contrario no hace más que crearnos problemas. Ahora bien, mientras no logremos esta sincronía obituaria, yo prefiero, por razones de comodidad, que la muerte clínica preceda a la económica. Por lo que, si me disculpan, voy a prepararme la bañera. Una chica sin acreditación. Esta semana no he estado de suerte, la verdad. Quizá porque el martes fue también 13. El caso es que solo me ha tocado un apartamento en la playa, una bicicleta de montaña, 3 televisores y un fin de semana en Alcoceber. A mí me tocan muchas cosas porque trabajo en casa y cojo el teléfono siempre que suena por si me llaman de Hollywood para encargarme un guión de psicópatas. Pero el teléfono solo suena ya para que una señorita te diga que eres un afortunado porque te acaba de tocar un apartamento en régimen de multipropiedad. Lo del apartamento está bien. Lo malo es que para hacerte cargo de estos bienes has de pasar un fin de semana en lugares absurdos y soportar reuniones de las que no te dejan salir hasta que les compras una enciclopedia. Claro que si al final caes y firmas, te regalan 2 apartamentos más en Torrevieja. Yo nunca he estado en Torrevieja, pero por las cosas que leo en los anuncios y por los apartamentos que me tocan continuamente allí, tiene que ser un lugar infernal. Así que me tocó un apartamento, ya digo, pero lo rechacé. Le expliqué a la señorita del teléfono que soy prácticamente el dueño de Torrevieja y que no deseo poseer más riquezas infernales por ahora. Al día siguiente sucedió lo de la bicicleta de montaña y también renuncié. Por los televisores, como comprenderán, no voy a molestarme después de haberme desprendido de los apartamentos. ¿Dónde iba a meterlos? Además, para hacerme cargo de ellos tenía que asistir previamente a la presentación de una enciclopedia juvenil en un hotel con aire acondicionado y a mí el aire acondicionado me acatarra. Una mala semana, ya les digo. No hacían más que tocarme porquerías y encima no me llamaron de Hollywood para lo del guión. A lo mejor tengo que ir renunciando a ese señor y retirarme a Torrevieja para convertirme yo mismo en un psicópata. Sin embargo, el viernes comenzaron a arreglarse un poco las cosas. Estaba escribiendo una historia de violadores para Hollywood, porque me gusta tener preparadas las cosas antes de que me las pidan, cuando sonó el timbre de la puerta. La abrí con gesto de fastidio para espantar enseguida al mendigo de turno o al vendedor de máquinas de coser y me encontré al otro lado con una mujer menuda, cuya sonrisa me fascinó por algo que yo no sé. «Solo serán 2 minutos», me dijo. La invité a pasar, pero se ve que mi aspecto le dio miedo porque cuando escribo guiones de locos para Hollywood se me ponen los pelos de punta y se me extravía un poco la mirada. «Podemos hacerlo aquí mismo», añadió, «es solo un instante. Soy del ayuntamiento y estamos realizando una encuesta. ¿Conoce usted algún cementerio de Madrid?» «Todos», respondí con expresión sombría. «¿Y le parece que los cementerios de nuestra comunidad están dotados de las medidas de seguridad necesarias? A mis seres queridos que yo sepa, no les han robado hasta ahora ningún hueso». «Nada más, muchas gracias. Dígame su nombre». Se lo di y desapareció por la escalera antes de que me hubiera ocurrido pedirle la acreditación. O sea que lo más probable es que no fuera del ayuntamiento, sino de una empresa privada que quizá va a montar un cementerio en la comunidad y está haciéndose con un fichero de la gente con más probabilidades de suicidarse. Así que un día de estos me comunicarán por teléfono que acaba de tocarme en régimen de multipropiedad un sepulcro con sistema de apertura retardada, es decir, una tumba segura en la que podrán descansar mis restos 1 mes al año o 2 si se acostumbran a reposar en temporada baja. Lo malo es que para hacerme cargo de ella tendré que asistir a una reunión con aire acondicionado en la que me regalarán un apartamento en Torrevieja. ¿Y para qué quiero yo un nicho en Torrevieja teniendo una tumba como Dios manda en Madrid? Menuda historia de psicópatas para Hollywood. A ver si me llaman. Simultáneo.
Mi hijo pequeño me da un grito desde su habitación. Papá, ¿qué significa simultáneo? Que sucede al mismo tiempo que otra cosa, hijo. El silencio se hace de nuevo en la casa y aunque intento continuar con lo que tenía entre manos, advierto que he quedado atrapado en la pregunta, o quizá en la respuesta. Todo el rato están sucediendo cosas simultáneas. Mientras yo escribo estas líneas, un perro ladra en la casa de al lado y alguien llora en la de más allá. Lo difícil es encontrar el hilo conductor de esos acontecimientos. Mientras tú tiras el pan, me dijo un día mi padre, un niño se muere de hambre en África o en la India. En este caso el problema no era encontrar el hilo conductor, sino desencontrarlo más bien. ¿Qué culpa tenía yo de que mis pérdidas de apetito coincidieran con aquellas defunciones masivas en el tercer mundo? La sincronía, en otras palabras, no implicaba causalidad, pero esa asociación quedó establecida en mi cabeza a modo de un circuito eléctrico, y ya no podía tirar un trozo de queso sin matar a alguien al mismo tiempo. Me acabo de cargar a un indio, pensaba tristemente mientras me deshacía del bocadillo de mortadela. Cometí entonces muchos crímenes a los que debo remordimientos incontables. Tendría que explicarle a mi hijo que dos hechos simultáneos no tenían por qué depender uno de otro para que no sufriera. Así que a la hora de la cena le dije, que dos cosas sucedan a la vez no quiere decir que estén relacionadas, hijo. Entonces, ¿por qué suceden a la vez? Supe que cualquier respuesta que le diera solo serviría para aumentar su confusión y la mía, sobre todo la mía, de forma que cambié de tema y simultáneamente me atraganté. El niño me lanzó una mirada irónica y yo decidí que mi padre llevaba razón, aunque ello supiera cargar con la responsabilidad de todas aquellas muertes africanas. No tenemos remedio. Ojalá me alcance. Fui al cajero automático, introduje rutinariamente la tarjeta y me quedé en blanco. No lograba recordar mi número secreto. Tras unos segundos de incertidumbre, anulé la operación y decidí dar una vuelta a la manzana. Pensé que el número se había ido de mi cabeza provisionalmente y que regresaría enseguida. Pero no regresó. Hice memoria y recordé varios números sin dificultad. El de mi teléfono fijo, el del móvil, el del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el del descubrimiento de América. No me servía de nada saber en qué fecha se había descubierto América si ignoraba el número de mi tarjeta de crédito. Hay que añadir que me encontraba en una ciudad extraña, donde carecía de familiares o amigos a los que pedir socorro y que no tenía dinero ni para el autobús. No podía creer lo que me estaba sucediendo. Entre otros números absurdos, recordé el del teléfono de una novia de la adolescencia. Tenía en mi cabeza, en fin, todas las cifras que no necesitaba, pero no me venía la única que me hacía falta en esos momentos. Y aún no me ha venido. He tenido que llamar al banco para solucionar el problema. Salí del paso pidiendo prestado dinero en el hotel, donde incomprensiblemente se fiaron de mí. Pero la experiencia me ha dejado una sensación de fragilidad insoportable. Si en lugar de ocurrirme esto en una ciudad española, me hubiera pasado en Hong Kong, me habría vuelto loco. Ahora comprendo por qué me resisto tanto a ir a Hong Kong. De momento, he apuntado los números importantes en una tarjeta plastificada, aunque sé que tarde o temprano olvidaré también dónde he puesto la tarjeta. Hay un punto de la vida en el que todo comienza un proceso de desrealización. Me pregunto si habré empezado a desrealizarme por el número de la tarjeta de crédito. Nunca he considerado que fuera más importante la fecha del descubrimiento de América que el número de mi cuenta bancaria. Sin embargo, recuerdo aquella y he olvidado este. A lo mejor la cultura ha comenzado a perseguirme después de que yo me pasara media vida persiguiéndola a ella. Ojalá me alcance. En Literatura para Oír les hemos presentado una selección de anticuentos del escritor y periodista español Juan José Millás.